Buenos días a todos. ¿Cómo va la calor? Va que alimenta, ¿eh? Qué pena no poder hacer como la hormiga. La hormiga almacena en verano para tener en invierno. Qué pena no poder almacenar la calor y así en Navidad sacarla, ¿eh? Bueno, Dios sabrá por qué. Se suele decir cuando no está llena la iglesia o el local, se suele decir, ay, qué pena que somos tan poquitos. Digo, pena ninguna. Somos los que estamos y estamos los que están aquí. Y Dios usa a los que están aquí. Dios no usa al que no está aquí. Dios usa lo que ponemos en sus manos. Dios usa el corazón que se entrega a Dios. Dios usa las manos, Dios usa los dones, Dios usa los talentos que ponemos en sus manos. Lo que no ponemos en sus manos, Dios no lo usa. ¿Os acordáis cuando habían 5.000 personas ahí y no habían comido? Y Jesús les dice a sus discípulos, dale vosotros de comer. ¿Pero cómo le vamos a dar de comer? Dice, ¿qué es lo que tenéis? Dice, 5 panes y 5 pececitos. ¿Qué multiplicó Jesús para que la gente comiera? ¿Qué? Los peces y los panes. ¿Pero qué multiplicó? Lo que pusieron en sus manos. Si hubieran puesto macarrones y pollo, hubieran multiplicado macarrones y pollo. Como pusieron panes y peces, multiplicó panes y peces. Entonces, cuando tú pones tu corazón al servicio de Dios, Dios multiplica y bendice tu vida. Cuando tú pones tus dones y tus talentos, Dios multiplica tus dones y tus talentos. Por eso yo el otro día le decía a una hermana, ponte a servir al Señor. Es necesario servir al Señor, porque el que no sirve al Señor y solamente los domingos cojea la vida espiritual. Y hay tantas atracciones en el mundo apetecibles a la carne que nos arrastran y terminamos alejándonos del Señor en primer lugar y de la iglesia. Entonces, para que eso no ocurra en tu vida, te invito a que te pongas a servir al Señor. La palabra de Dios dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Y algunos dicen, y los pocos mal avenidos. Entonces, como ese no es el caso aquí, lo importante es ponernos a servir al Señor para que el diablo no nos seduzca con las cosas del mundo, porque son atractivas. Entonces, si sirves al Señor, encontrarás bendición de parte de Dios. Dicho esto, el jueves tuvimos una barca que hablando, nos fuimos y nos desviamos por el tema de los milagros, de las sanidades. Yo acuerdo que Alejo decía, esto es lo que a mí me gusta, y esto es importante, y esto nos motiva, y todos participábamos. Y hablamos de pastores, evangelistas, que van por todo el mundo haciendo campañas, haciendo sanidades, echando fuera demonios. Y Ramón decía que eso a veces pues es malinterpretado y a veces se da más honra a la persona, al pastor, que a Dios. Y mucha gente acude a las iglesias buscando el pastor que le diga la palabra mágica o que le imponga las manos para cualquier cosa, y el pastor se lleva más honra que Dios. Y ahí a veces se desvirtúa el poder sanador de Dios, pensando que las personas son las que sanan. Y tenemos que tener claro que los que sanan o hacen milagros siempre es Dios. Las personas oramos en el nombre de Jesús para que Jesús en su voluntad haga lo que quiera. Pensando lo que hablamos el jueves de los milagros, de sanidades, cosas de esas que es real, aunque muchas veces pues, nos cuesta creer porque vemos cosas que son difíciles de entender con nuestra mente tan cortita y limitada. Yo pensaba, y mi cabeza ya iba pensando en el tema de los milagros, de sanidades, y yo quiero hablar hoy en relación a ese tema. En Santiago, capítulo 5, del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Alejandro. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí. Me gusta lo que dice de Elías, ¿eh? Fíjate lo interesante que es lo que dice de Elías. Dice que era hombre movido a pasiones como nosotros, ¿eh? Lo dice bien claro. Y tú lees en Primera de Reyes la vida de Elías y ves un milagro, otro milagro, ves cosas que él vive, que él realiza en el nombre de Dios, impresionantes, ¿eh? Pero me encanta que dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿eh? La Biblia pone a las personas como son, no las disfraza, no pone una careta de espiritual no siendo. Dice que Elías era semejante con pasiones a las nuestras. O sea, poniéndolo el texto en la realidad de cómo soy yo, de cómo podemos ser cualquiera de nosotros. Yo veo a Claudio, me acuerdo de Claudio. Bueno, si Elías es como yo y como Claudio, le gusta la cerveza, no le gusta trabajar, le gusta dormir, le gusta el gin tonic. Dice que es como nosotros. Entonces, si es como yo, no me gusta trabajar, me gusta dormir, me gusta el gin tonic, es de aquello. Ahora, no es eso el fin, es el corazón que tengo para Dios, lo que Dios usa, lo que Dios bendice. Porque a veces las personas creemos que hay que ser santo, hay que ser una cosa especial. Somos santos porque somos apartados para Dios, pero no un monje que se aparta del mundo, de las tentaciones. Es muy fácil estar excluido en un recinto y ahí no hay tentaciones, y si las hay, pues te aguantas. No ese es el propósito de Dios. Dice que aún viviendo en la realidad del mundo, aún en los apetitos de la carne, tener freno para decir, eso no es de Dios, eso no me edifica y no lo hago. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Mi corazón no se contagia con las cosas del mundo. Y Dios bendice tu corazón y Dios usa el corazón que está dispuesto a servir al Señor. Aquí podemos ver principios en esta lectura, principios bíblicos que funcionaron en esa época de lo apostólica, y esos principios bíblicos hoy tienen vigor, hoy tienen poder, hoy siguen funcionando, que es el poder de la oración. 2 cosas resalta de ella aquí Santiago, que la oración sana y que la oración produce milagros. Eso es lo que se ve aquí, que la oración sana, y da texto como que sana, y que la oración hace milagros, y pone el ejemplo de Elías que hizo milagros. Dijo al rey Acaz, le dijo, no va a llover sobre la tierra hasta que por mi boca se ha dicho, ni siquiera habrá rocío. Como diciendo, no va a llover. Ni va a haber rocío. Menos mal que no se quedó mudo, pues si se hubiera quedado mudo, aún hoy no habría lluvia. A los 3 años y medio, dijo, ahora va a haber lluvia, y hubo lluvia. Vemos milagros sobre la naturaleza, no sobre las cosas terrenales que podemos ver, sino sobre la naturaleza. Nos habla Santiago de 3 situaciones en la vida que todo mortal podemos vivir un día u otro, y el que no las haya vivido, las vivirá, que son las aflicciones. Una, la alegría. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice lo que tienes. ¿Está alguno alegre? Dice lo que tienes. ¿Está alguno enfermo? Dice lo que tiene que hacer. ¿Qué son aflicciones? A ver. ¿Qué es? ¿Cómo? Una cosa, tristeza, dolor, amargura, desencanto, desilusión. Aflicciones es una palabra genérica que se refiere a toda clase de angustia o de mal o de pruebas. Es una palabra genérica que abarca todas las pruebas, todas las dificultades. Entonces, si estás pasando algún problema triste, doloroso, amargado, una situación, la que sea, dice, ora a Dios. La receta de Santiago para tu vida en esa situación dice, ora, fíjate qué fácil es. Porque muchas veces, muchos desvelos en los problemas de la vida
que a todos nos ha pasado. No me digáis que me pasa a mí solo de noche no dormir porque estoy pensando en una cosa y dos vueltas y no encuentro la solución. Cuando no tenemos solución a un problema, nos angustiamos, nos ponemos mala cara y nos quita el sueño y nos produce lágrimas en la alcoba. Entonces Santiago nos lo pinta muy fácil. En esa situación, ora a Dios. ¿Has probado alguna vez en esa situación orar fervientemente para que Dios cambie la situación? Lo mejor no cambia, pero Dios alivia tu corazón. Dios trae paz a tu corazón, porque no siempre las cosas son como a mí me gustarían. Qué bonito sería. Pues no siempre las cosas son así. En cada situación, Santiago nos orienta, nos manda, nos aconseja que busquemos a Dios. Cualquier situación, si estás enfermo, si estás afligido, si estás alegre, canta alabanza, pero busca a Dios, que Dios vea que hay alegría en tu vida y lo manifiestas. Porque a veces somos tan, yo pienso en mí, no me refiero a nadie, porque a veces si no nos viene una crisis fuerte, si no nos viene una amargura fuerte, una presión fuerte, nos cuesta buscar a Dios en oración. A veces Dios nos tiene que traer aflicciones para que nos acordemos de Dios y busquemos en oración la presencia de Dios. Como cristianos nos cuesta orar y buscar a Dios. Siempre nos falta tiempo. Y cuando tengo tiempo, no tengo ganas. No es un problema de tiempo, no es un problema de días, no es un problema de meses. Porque Salomón dice en Eclesiastés que hay tiempo para todo debajo del sol. Entonces no es un problema de tiempo, es un problema espiritual que tienes con Dios. Y debes de examinar y corregir. Uno de los males de la iglesia de hoy en día es la falta de fe en la palabra de Dios, unido a la falta de oración. Santiago nos da un buen consejo: ora en esos momentos. A veces, de no pasar una prueba difícil, nos cuesta orar, en la mayoría de los casos. Qué bueno que no tenga que pasar una crisis para buscar a Dios en oración. Qué bueno que eso sea algo común, normal en mi vida, la búsqueda permanente en oración de Dios. Que no tenga que traerme una situación difícil, Dios, para acordarme de Dios. Tu situación sea la que sea, necesitamos orar en fe. Ora en fe, creyendo que para Dios todo es posible, que para Dios no hay nada imposible. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que galardona, que premia a los que le buscan. Qué bueno. Creemos que Dios hace milagros, sin ninguna duda. Creemos que Dios sana, pero ¿oramos para que eso se produzca? ¿Oramos en fe para que eso se produzca? ¿Qué piensas? ¿Lo haces? Nos falta poner en práctica la fe que decimos que tenemos en la palabra de Dios y en Dios. Hablaba yo el otro día, el jueves, de un predicador evangelista argentino, se llama Carlos Anacondia, que él cuenta su testimonio y dice que cuando leyó la Biblia, él le creó a Dios y dijo: voy a hacer estas cosas en el nombre de Dios. Y iba a los hospitales a que la gente se sanara, lloraba por ellos. Algunos se sanaban y otros no, pero él no dejaba de hacer lo que había entendido que Dios le llamaba a hacer. Lloraba con fe en el nombre del Señor, consciente que el que sana o el que salva, el que hace el milagro es Dios, nunca el orador. Nunca el orador. ¿Os acordáis en Hechos 3, cuando Pedro y Juan van al templo, y dice el templo de la Hermosa, allí en el suelo había un paralítico pidiendo limosna, y Pedro y Juan se pusieron delante de él, y el mendigo esperaba una limosna, y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, estoy a cero, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué tenía Pedro?
el poder del Espíritu Santo en su vida. Lo que tengo te dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y al instante dice que le dieron la mano y se levantó. En el nombre de Jesús de Nazaret. No en el nombre de Pedro ni en el nombre de Juan se producen los milagros. En el nombre de Jesús de Nazaret se producen los milagros. En la Biblia vemos milagros. La mayoría del ministerio de Jesús es milagros, fenómenos sobrenaturales. Continuamente vemos liberación de demonios, milagros tras milagros. En otras iglesias hablan de milagros. En Estados Unidos, en Inglaterra, en muchas iglesias hablan de milagros. La Biblia habla de milagros, pero en mi vida, en tu vida, ves milagros, en tu iglesia ves milagros. Primero, ¿qué es un milagro? ¿Quién podría decir lo que entiende como un milagro? ¿Qué es un milagro? Ramón, tú que has hecho el amo. Algo sobrenatural. Así, pensando algo sobrenatural a nuestro entendimiento. Para Dios no hay nada sobrenatural. Para Dios no existen los milagros. Todo es natural. Yo le he sacado del diccionario de la lengua española suceso sobrenatural debido a la intervención divina. Y hablamos de milagros cuando un ciego, uno le pone las manos, que vemos en otras iglesias. Aquí todavía no lo hemos visto, pero siempre estamos a tiempo, si la dicha es buena. Que pone la mano sobre un ciego y se sana, que pone la mano sobre un paralítico y corre hasta Barcelona de lo contento que está. Ahora, para ver milagros tenemos que creer en los milagros. ¿Tú crees en los milagros? ¿Tú crees que Dios puede hacer esas cosas? Tenemos que creer. Si no creemos, no podemos. Al que cree todo es posible. Pero si no creemos, no podemos ver milagros. No podemos ver milagros. Pero también podemos enfocar el tema de los milagros no solamente a una curación física que llamamos milagros. Yo considero un milagro cuando un alcohólico perdido por alcohol de la noche a la mañana tiene un encuentro con Jesús y nunca en la vida vuelve a tomar alcohol. Eso es un milagro de parte de Dios. Deber de hacerlo en lo físico, lo hace en el corazón, dejando esa atadura que tenía. No hace mucho tiempo, ¿no está Raúl y Rocío por ahí? ¿No está? Raúl sí que está. Este matrimonio que vino de Argentina, de La Plata, ¿cuándo vino? No hace mucho, ¿no? En mayo. 4 o 5 meses. En mayo. Pues ese matrimonio conocían a Raúl y a Rocío y a Maribel porque habían estado en Israel juntos y habían viajado juntos y hicieron una bonita amistad. Y él pasó por aquí, por España, vino a España y vino a visitarlos a ellos. Y nosotros caímos ahí de carambola. Ese hombre, no sé si se acordáis, ¿cómo se llamaba él? Bueno, Paco, así. Ese hombre, delante de ella, me contaba un testimonio y yo pensando en estos milagros, digo, eso es un milagro. Lola o Lolo. Entonces, él me contaba un testimonio delante de ella que a mí me avergonzaba delante de ella. Y digo, eso es un milagro. ¿Sabes cómo me contaba que conoció a Jesús? Él me contaba delante de ella. Porque ella le perdonó una infidelidad. Él pecó acostándose con otra mujer, estando casado con ella. Y ella fue capaz de perdonarle, porque hay muchos casos que pueden perdonar. Y dice, bueno, tú con tu madre y yo con otro. O tú con tu madre y yo con la mía. Y él contaba que ella le perdonó una infidelidad y no solamente eso, que decidió empezar, poner el contador a cero y empezar de nuevo un proyecto de vida. Y eso fue tan impactante para él que recibió al Señor en su corazón y nunca más le fue infiel y nunca más dudó del corazón y el amor de ella hacia él y nunca más dudó que Jesús la amaba y le daba una oportunidad de ser feliz al lado de la mujer que amaba. Metió la pata, se equivocó, fue un sinvergüenza, y me lo contaba delante de ella. Yo no sabía ni dónde mirar, qué vergüenza. Y ella ahí, porque entre hombres a lo mejor nos podemos contar, mira que he hecho esto, pero que nadie lo sepa, cuidadito, que nadie lo sepa. Pero contarlo delante de ella, digo, eso es un milagro. Que una persona sea capaz de perdonar eso y decir, bueno, vamos adelante.
Me imagino que habrían muchas cosas alrededor que no contó, el estirón de oreja que le pegaría, o las noches que le haría dormir en el gallinero, no sé qué cosas le haría, pero habrían muchas cosas más, porque una infidelidad no es cualquier cosa, no es más quemado el arroz. Entonces, hay muchas cosas que podemos nombrar como un milagro. Muchas veces decimos, un milagro, un coche que se ha estrellado, se ha hecho pelota, ha dado 14 vueltas de campana, ha caído 80 metros por un barranco, ha explotado, se ha puesto en llamas y han salido de allí como si nada. Y decimos, pues lo he exagerado, claro. Y decimos, ha sido un milagro. Hablamos muchas cosas de milagro, pero vamos a vivir milagros en el nombre del Señor. Vamos a ver cosas sobrenaturales cuando lo creemos y lo ponemos en práctica y decimos, Señor, oro en fe, porque la oración del justo, dice, puede mucho. Entonces voy a vivir en tal santidad, en tal integridad, en tal relación con Dios, que quiero que Dios me use. Dios hace milagros, pero quiere usar a la iglesia. Dios no hace milagros fuera de la iglesia, con los inconversos, con los impíos. Dios hace milagros usándonos a nosotros mismos. Ahora, yo como iglesia, como hombre de Dios, que creo en Dios, y el creer y conocer a Dios tiene que ir unido a una vida de santidad, a una vida de compromiso, a una vida de oración. ¿Qué soy capaz de hacer por la obra de Dios? Dios quiere usarte para hacer milagros, pero ¿qué eres tú capaz de hacer por la obra de Dios? Ahí estaría la clave, porque si tú no eres capaz de hacer nada por la obra de Dios, te conformas con venir algún domingo al mes a la iglesia y si no tienes lavadoras que poner, entonces, ¿qué milagro va a hacer Dios en tu vida, a través de tu vida? Si no eres capaz de venir un día a la semana a la oración, ¿qué milagro va a hacer Dios en tu vida? ¿Qué milagro va a hacer Dios en tu vida? Él usa personas para hacer milagros y Él te quiere usar a ti. Pero hay que cambiar el corazón. Yo todo lo aplico a mi vida. Tengo que cambiar el corazón, tengo que dedicar más tiempo a orar, a estar en su presencia. Aunque esté Ramón, lo digo, aunque esté Ramón, el único que está desde hace 4 años, todos los lunes, todos los miércoles, todos los viernes, llueva, no llueva, frío, calor, nevar no ha nevado, pero aunque nevara, no lo sé ya. Los miércoles, los jueves, a las 7:45, y abre la puerta, él y Miriam. Luego nos vamos sumando algunos, algún día que el Señor nos despierta, que no podemos dormir. Entonces, para que Dios haga milagros como hace en otros lugares, tenemos que cambiar el corazón. Si no cambiamos el corazón, seremos buenos cristianos, buenos religiosos, pero al cero. Los hombres que en la Biblia Dios usó para hacer milagros, los puede ver a todos. Eran personas que entregaron su vida por su fe, por su causa. Los 11,5 que tenía Jesús, porque a Judas no podemos contar por uno, lo abandonaron, le traicionaron. Pero cuando el Espíritu Santo tocó sus vidas, cambió su vida, todos dieron la vida por Jesús. Y esos son los que produjeron milagros. En el Antiguo Testamento, las personas que vivieron milagros fueron personas que no les importó las consecuencias de predicar su fe. Ramón el otro día, ha visto Elías, Ramón el otro día en la barca nombró en el libro de Daniel. En el libro de Daniel hay unos cuantos milagros muy bonitos. No sé si os acordáis, Sadrach, Mesach y Abednego. 3 israelitas o judíos de Judá que de jóvenes fueron deportados por el rey Nabucodonosor de Judá a la tierra de Babilonia y fueron educados, enseñados con la lengua caldea. Esos 3 jóvenes que tenían la fe en Dios, el rey Nabucodonosor, a través de un sueño,
hace que construyan una imagen, y Ramón lo nombró, una imagen de 27 metros de alta, con distintos, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre y los mulos de bronce y las piernas de hierro y de barro. Cada parte representaba un imperio, el imperio babilónico, que era la cabeza, el imperio medio persa, que luego viene por el rey Darío, el imperio persa, y luego al final las piernas de hierro y de barro era el imperio romano. Eso lo explica bien el libro de Daniel. Estos tres amigos de Daniel, Cedrá, Mesá y Abed-Negó, estos tres amigos, el rey Nabucodonosor manda un decreto que cuando se tocaran los instrumentos de música, toda la nación tenía que arrodillarse y adorar a la imagen. Pero estos tres jóvenes no quieren adorar la imagen, porque solamente tenían el concepto de adorar a Dios. Y había pena de muerte para el que no se inclinara a adorar la imagen. Y los chivatos de turno, que siempre hay, fueron a chivarle al rey que esos tres muchachos que fueron traídos en la deportación no querían adorar a esa imagen. Y el rey dice, no me lo puedo creer, eso es mentira, traerlos aquí. Eran servidores del rey, traerlos aquí. Y les dice, ¿es verdad que no queréis adorar la imagen? Dice, mira, os voy a dar una oportunidad, así de claro. Se van a tocar los instrumentos de música y si no os inclináis a adorar la imagen, enseguida seréis echados al fuego, al horno de fuego. Dice, a ver qué Dios, ese Dios que vosotros adoráis, si os puede librar del horno de fuego. No hay Dios que os pueda librar de mi mano. Y ellos dicen, mira, Nabucodonosor, no hace falta que toque la música. No vamos a inclinarnos a adorar a tu imagen. Y si nos echas al fuego, que nos eche. Pero sepas que el Dios al que servimos nos puede librar del fuego del horno. Pero si no nos libra, no vamos a adorar por eso. Eso está en el capítulo 3 del libro de Daniel. Si tú lo lees de corrida, dices, no adoraron, y enseguida lees que fueron echados al horno y no pasó nada, dice que echaron a los tres porque no adoraron, el rey se enfureció tanto que hizo que calentaran más el horno, echaron a los tres y el mismo rey dice, no habían echado tres y yo veo a cuatro. Representa que el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, está cuidándolos. El horno estaba peor que las calderas de Pedro Botero. Y dice que salieron de ahí y ni siquiera los cabellos fueron quemados, ni siquiera nacía olor a humo. Y el rey reconoce que ese Dios a los que ellos servían era el Dios poderoso. Pero ellos en fe declararon que no adoraban otro Dios, que el único Dios que ellos adoraban era Jehová, a pesar de las amenazas de muerte. Nosotros con esa fe veríamos milagros, sin ninguna duda. Nosotros con esa fe pasarían cosas sobrenaturales, porque a veces cuando vienen aflicciones, ¿qué es lo que hacemos? En la mayoría de los casos, no todos, ¿qué es lo que hacemos? Llorar, quejarnos, protestar y en algunos tristes casos renegar de Dios. Pero estos hombres no renegaron de Dios y aceptaron la muerte antes de inclinarse a adorar a otro Dios. Y más adelante, en el capítulo 6, vemos el caso de Daniel, que es impresionante. Lo conocéis todo, en la escuelita dominical con 3 años ya se contaba. Porque Daniel era el servidor más importante del rey. Él, con otros servidores, eran los que manejaban todos los asuntos del rey Darío. Manejaban todos los negocios, la economía, la política, pero le tienen celos a Daniel porque Daniel es el especial, porque tiene un don de parte de Dios y una gracia que el rey se ha fijado especialmente con Daniel. Y le tienen rabia, le tienen celo y quieren cargárselo, pero no saben cómo. No encuentran ninguna falta en Daniel para acusarlo. Y a uno se le enciende la luz y dice, no podemos pillarle en ninguna falta, a no ser en cuestión de su Dios. Solo en temas espirituales lo podemos pillar. Pues ya sabemos cómo. Y fueron al rey Darío y le hicieron que hiciera un decreto que cualquiera que en 40 días adorara a otro rey, a otro Dios que no fuera Darío, fuera echado al foso de los leones.
Dice la Escritura que Daniel, como solía ser anteriormente, no es que por rebeldía ahora ha dicho esto, yo hago esto, como solía ser anteriormente, se arrodillaba 3 veces al día. Dice que en su casa abría la ventana y mirando a Jerusalén, él oraba a Dios. Y ahí estaban al acecho y ahí lo pillaron, se lo llevaron al rey Darío. Mira, este ha desobedecido tu orden. La orden del rey era irrevocable, no se podía anular. Por abreviar. Manuela, ¿quieres poner esos 2 versículos de Daniel, por favor? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, No, a ver. sino No, que... ese no es. Manuela, me has fallado, pero, bien falla, ¿eh? 6, 22 y 23. Manuela, la última vez, ¿eh? Daniel 6, 22 y 23. Mi Dios envió su ángel. Está hablando Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Qué bonito, porque había confiado en su Dios. Ningún león le dañó. No es que no le mordiera, porque un león te pega un zarpazo y te arranca el pecho, ¿eh? Y el rey, como lo amaba de corazón porque sabía que era fiel, no durmió toda la noche, y al otro día, al amanecer, fue corriendo al foso. Dijo, el Dios a quien tú sirves, ¿te ha podido librar de las garras del león? Pues claro que sí, mandó a su ángel. Porque Daniel no dijo, si hay persecución, yo a Dios, cuando pase la persecución, ya me acordaré de Dios. Ahora, en las pruebas, quietito en casa, no sea que algún león me se coma. No, hay persecución que haga. No voy a dejar de adorar a Dios porque un rey pagano ponga un edicto de muerte. Mi Dios es lo primero. ¿Nosotros qué es lo primero? 28.000 cosas antes que Dios. Y así vemos milagros y así vemos fenómenos en nuestra vida. Al día siguiente, al instante, dice que todos los demás gobernantes, autoridades, con sus familias, fueron echados al foso de oro. Dice que antes, podéis leerlo, capítulo 6 de Daniel, antes de que cayeron al suelo, dice que los leones los habían despedazado. Ojito, ojito con la palabra de Dios, el poder que tiene. Milagros pueden suceder, no solo en la Biblia o en otras iglesias, en tu vida pueden suceder milagros. Hace 10 o 12 años, no me acuerdo bien, hace 10 o 12 años, estuvimos Miriam y yo en un retiro de pastores. Y allí el matrimonio pastoral que pastoreaba la iglesia de Badajoz, unos pastores ingleses que fueron a Badajoz a vivir, él era profesor de inglés, y allí empezó una obra hace 30 años, empezó una obra y creció y creció y creció. Y ahora él había pedido al apóstol Chamorro que mandara unos obreros para pastorear la iglesia, porque ellos se habían jubilado, los hijos los tenían en Inglaterra, los nietos, y ellos querían pasar tiempo con sus hijos, con sus nietos, porque allí en 30 años los veían muy poquito. Y él contaba todo eso, y contaba en la conversación que él tenía delante de todos los pastores. Si él mintió, yo no creo que mintiera. Yo digo lo que él dijo, yo no miento. Dice que hubo un avivamiento en Gales. ¿Habéis oído hablar de Gales? Este futbolista que es de Gales. Hubo un avivamiento en Gales a consecuencia que en una iglesia pasaron cosas sobrenaturales. Y él dice, estaba en Inglaterra en esos días. Dice, yo no quiero que nadie me lo cuente. Porque la gente cuenta cosas, exagera cosas, a veces cuenta cosas que no son reales, o cuentan cosas dando credibilidad al pastor que ha orado, a la persona que ha orado, honrando más a los hombres que al Señor. Dice, yo no quiero que me lo cuente, me voy a desplazar a Gales y voy a ir a esa ciudad, voy a ir a esa iglesia y quiero conocer al pastor, que el pastor me cuente lo que ha pasado. Entonces fue al pastor
se presentó, estuvo con él unos días y el pastor le contaba lo siguiente que él nos contaba. Y a raíz de eso hubo un avivamiento tremendo en la iglesia, en la ciudad. El pastor ese cuenta que hace unos 40 años la iglesia era una iglesia floreciente, grande, con mucho poder, pero de esos tiempos acá, eso era en 2010, 2012, no me acuerdo bien, había venido para abajo, una decadencia espiritual tremenda, no solamente en su iglesia, sino en todas las iglesias de Gales. Y él, que estaba a tiempo completo, tuvo que dejar de la iglesia, tuvo que ponerse a trabajar para poder vivir, porque ya no quedaba ni membresía. Quedaban, no sé si dijo 6 o 8, y lo mejor de los casos se juntaban 12 personas. 12 personas ya mayorcitas, ancianos, no podían mantener el edificio económicamente, lo habían puesto en venta, eso le contaba al pastor. Una inmobiliaria había comprado el edificio y les había dado 6 meses de plazo para desalojar el local, y ya estaban en la última semana, se dijo, la penúltima semana que les tocaba marcharse, dejar el local. En una reunión de oración de los jueves, todos los jueves venía un hermano que venía en una silla de ruedas, paralítico, que no podía andar, estaba privado de las piernas. Y dice que ahí en la oración, dice, no sé por qué, porque venía todos los jueves y pasaba desapercibido. En esa oración me dio por orar por sanidad de este hermano. Dice que se puso a orar por sanidad de este hermano. Dice, yo el mismo hace 2 años, 5 años, no había cambiado nada. Me puse a orar y el paralítico cuenta que sintió un fuego tremendo en las piernas, y cuando terminó de orar, el paralítico se puso de pie así tambaleándose, porque estaba 22 años en la silla de ruedas, no sabía ni andar, era como un bebé, y entre dos le ayudaron, y hasta que cogió un poquitín el ritmo, el equilibrio, y se puso a correr por el local, se puso a saltar los bancos. Fue un escándalo tremendo, porque todo Gales o toda la ciudad lo conocía, y fue un testimonio tremendo, y hubo un avivamiento a raíz de eso. El local, la inmobiliaria le había dado una señal a él por la venta, le tuvieron que devolver la señal, y dice que venían a cientos de personas a ver y conocer la experiencia que habían vivido. Dios hace milagros. Y si nosotros creemos en eso, también podemos ver. Me gusta el ejemplo de Elías, los milagros que hace siendo una persona como tú y como yo. ¿Por qué nosotros no podemos vivir esa experiencia de Elías si le gustaba la cerveza igual que yo? ¿Por qué no? La oración es consuelo para el cristiano que sufre. La oración sana. La oración hace milagros. Qué bueno creer eso, pensar en eso. Marcos, cuando habla de la gran comisión que se conoce, el último capítulo de Marcos, capítulo 16, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En mi nombre, dice, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Y si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarán. Ese pasaje lo habla Anacondia, cuando dice que él creyó eso al 100% y empezó a vivir eso. En mi nombre echarán fuera demonios, y si pusieran las manos sobre los enfermos, sanarán. Yo quiero, en un acto de fe, que pase Maribel y Ramón aquí. No voy a hablar por vosotros, pero pasar, por favor. Ellos son parte del equipo pastoral, y como colaboradores, quiero llamar a Rocío. ¿Rocío está con los niños o algo? Alejandro, también quiero que pases. Ellos dos, con Rocío, con Maribel, somos el equipo pastoral. Y ahora, porque muchos no lo saben, cómo funciona el equipo de la iglesia, la autoridad de la iglesia. Y luego, como colaborador, está Rocío, Alejandro y Raúl. Pasa también, por favor. Alguno una vez me decía, es que es tu familia la que está sirviendo. Digo, no, te has equivocado. No es mi familia la que está sirviendo. Son los que están comprometidos con la obra de Dios, que están al pie del cañón todos los jueves. Mario, cierra la puerta, por favor, que entran moscas. Son los que están comprometidos con la obra de Dios.
todos los jueves, todos los domingos, son los primeros que están en la obra de Dios. Alejandro viene de Manuel y a las 9:30, a las 10, está aquí el primero con toda su familia. Y los demás igual, los primeros. Ramón está todos los domingos en la alabanza, los jueves y todas las semanas, lunes, miércoles y viernes. Entonces, no es porque es mi cuñado, es por el compromiso que tiene con la obra de Dios. Si tuviera ese compromiso, aunque no fuera mi cuñado y fuera un vecino, estaría sirviendo al Señor. Ahora, lo bonito que no se queda aquí. Hay un grupo también de hermanos que están poniéndose las pilas, están sirviendo y pronto estarán aquí. De momento no, como puede ser Joel, como puede ser Manuela que ha empezado ahora, y también este chico que va con las máquinas. ¿Cómo era tu nombre? No, es broma. Hay un grupo que están poniéndose las pilas y están todos los jueves los primeros, y están ahí sirviendo. También Maika, también que no está aquí presente, pero está de vacaciones. Pero hay un grupo muy bonito, fieles al Señor, que no son familia mía en la carne, sino en el espíritu, pero sirve al Señor. Y está el que tiene compromiso con la obra de Dios. Que ojalá fueran muchos más, porque dice la Biblia que la mies es poca y los obreros pocos. Entonces necesitamos obreros, porque hay muchas cosas para hacer, hay muchos sueños para poner en práctica, pero faltan obreros. ¿Por qué lo he hecho pasar? Porque si creemos en los milagros y decimos que Dios hace milagros, no solamente en los tiempos apostólicos, sino que hoy también hace milagros, porque Él no cambia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo quiero que con la ayuda de ellos, quiero hacer pasar a Alejandra. Que te he pillado. Alejandra, ven por favor. Queremos en los milagros, vamos a orar por un milagro de sanidad en la vida de Alejandra. Solo sus papás y Dios saben por dónde está pasando. Solo Dios sabe lo que está sufriendo. En su corta edad está más tiempo en la fe en Valencia que en el colegio. Carlos me decía un día, es que a ella no se le nota porque ella es muy alegre, ella es muy feliz, ella no se deprime, ella siempre está alegre y nadie se da cuenta de la situación tan difícil que está pasando. No sé si todos sabéis la situación de ella. Rosa, tú no puedes, ¿no? Michelle, ¿quieres decir tú? Carlos, ¿quieres decir tú? Ella tiene problemas de riñones muy graves, y es una situación muy triste que produce mucho dolor a la familia y muchas lágrimas a la familia. Su padre decía, ella siempre está sonriendo, ella tiene mucho ánimo y nadie se da cuenta de su situación que está pasando. Y nosotros, como equipo pastoral de la iglesia, basándonos en la palabra de Dios, vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret para que Dios haga un milagro en tu vida y te pueda sanar y puedas dar testimonio a la iglesia en Játiva que Dios te ha sanado. Sabemos que los médicos son importantes en la vida, pero que tienen la última palabra, el que tiene el control de la vida y de la muerte es Jehová de los ejércitos. Ponte aquí en medio y vamos a orar. Y si tú crees en los milagros, si no crees no te levantes, pero si crees en los milagros, extiende tu mano hacia adelante creyendo que Dios va a sanar la vida de Alejandra. Nosotros extendemos sus manos y el que quiera que levante una oración de fe para que Dios sane la vida de Alejandra. ¿Quién quiere orar en fe para que Dios lo sane? Señor, queremos orar, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Señor, en tu palabra entendemos que tú tienes el poder, Señor. Tú tienes el poder para hacer grandes cosas. Tú eres el que ha creado todo de la nada, Señor. Y confiamos en eso. Y estamos seguros de eso y descansamos en eso, Señor. Y ahora te pedimos por Alejandra, Señor. Tú conoces la situación mejor que hasta los médicos. Tú conoces nada, ni un pelo de ella se escapa de ti, Señor. Tú sabes la situación y tú sabes por qué está pasando esto, Señor. Y te pedimos por ellas, te pedimos por sanidad, Señor. Oramos por sanidad. Obra en ellas, Señor. Obra en esas partes que están mal, Señor. Tú tienes el poder para que con tu dedo
lo puedas restaurar todo, Señor. Obra en ella, obra en aquellos que están atendiéndole también, Señor. Que tengan sabiduría todos, Señor. Confiamos en ti, descansamos en ti y esperamos un milagro de ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Padre Celestial, estamos aquí, Señor, solamente para pedirte que tú sanes a Alejandra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos permiso para que tu poder fluya sobre el hígado de ella, Señor, sobre los riñones, papá, sobre todo su cuerpo, papá, para que ella sea sana, papá. Como estaba diciendo Pedro, Señor, no tenemos nada, pero te tenemos a ti, Señor, y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús queremos declarar y creer que tú vas a hacerlo, Señor. Es lo único que nos queda, Señor, creer que tú eres el poderoso, Señor, que tú eres el que va a hacer ese milagro, papá. Creemos, Señor. Te lo pedimos, papá. Amén, Señor. Amén, papá. Señor, en el nombre de Jesús declaramos que tu Espíritu Santo en este momento recorre todo el cuerpo de Alejandra, Señor. Recorre todo su cuerpo con tu poder, con tu amor, Señor, y tu poder sanador, Señor. Ese poder que vemos reflejado en todas las experiencias de todos los que creen en ti, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy acabe todo sufrimiento, todo padecimiento con esta enfermedad, Señor. Declaramos libertad sobre la vida de Alejandra en tu nombre, Señor, y declaramos que en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se regeneran órganos, Señor. En el poder de tu Espíritu Santo todo es hecho nuevo como en la creación, papá. Y del polvo, Señor, del polvo tú haces cosas nuevas, Señor, cosas que dan vida, Señor. En el nombre de Jesús, recorre su cuerpo, sana su alma, Señor, sana todo su ser, Señor, y que tenga una vida nueva en ti, Jesús. Y hoy, Señor, por tu poder, por tu sangre que has dado por nosotros y por tu Espíritu Santo, declaramos sanidad en la vida de Alejandra y declaramos que tu amor, Señor, va a ir con ella por el resto de su vida, Señor, y que va a contar una experiencia de sanidad, una experiencia de poder que tú le das, Señor, y que tú llenas su vida hoy en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, Padre amado, leemos en la Biblia milagros, oímos de milagros en nuestras iglesias, pero queremos, Señor, ver milagros hoy aquí en la vida de Alejandra, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces el corazón de su papá, de su mamá, de su familia, Señor, los afligidos que están por el sufrimiento de Alejandra. Y te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de Alejandra y que tú la sanes, Señor. No acudimos a hombres, no acudimos a imágenes, no acudimos a nada exterior, acudimos a tu presencia, porque tú eres un Dios de milagros, para que hagas un milagro en la vida de Alejandra, Señor. Devuélvele la salud, devuélvele, Señor, todo aquello que el enemigo le ha robado. Sánala, Señor, para que ella pueda testificar que tú eres un Dios de milagros. Creemos en los milagros, oramos por los milagros y esperamos un milagro de poder en la vida de Alejandra por tu gracia. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea tu nombre, aquí y ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntate. Lo sentamos. Siéntate. A veces, mi caso, yo no pongo el caso de nadie, yo siempre mi caso. Nos da vergüenza orar, porque ¿y si oro por un milagro, oro por esto y no pasa nada? A veces la vergüenza de hacer el ridículo, la vergüenza que la gente se ría,
Pero yo no he dicho que voy a hacer un milagro. Yo no he dicho que van a haber sanidades. Yo he dicho que Dios puede hacer milagros, que Dios puede producir sanidad. Y yo pido en el nombre de Jesús que Dios haga ese milagro. Entonces, si no se produce el milagro, yo no tengo por qué sentirme incómodo. Ni Dios tampoco, porque Dios no está sometido a mis deseos, a mi voluntad. Dios en su gracia y en su misericordia hace lo que Él cree conveniente en cada vida de uno. Entonces, Dios nos llama, o la palabra de Dios nos invita a orar por los enfermos. Yo oro y Dios tiene la última palabra. Y nos tenemos que sentir dichosos de obedecer la palabra y orar por los enfermos. Santiago diferencia la aflicción de la enfermedad, porque da pautas diferentes al que está afligido y al que está enfermo. Eso es curioso tener en cuenta. Al que está afligido, ¿qué le dice? Ora. Algo personal entre yo y Dios. Me quebranto delante de Dios en mi aflicción, en mi alcoba, y le pido a Dios que me saque de esa situación incómoda que estoy viviendo, de dolor, de crisis matrimonial, de crisis laboral, de crisis económica. Es una relación mía con Dios. Oro con Dios fervientemente. Yo y Dios a solas, en la aflicción. Ahora, en la enfermedad, ¿qué dice? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Ya está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces aquí es diferente las pautas que Santiago da. Aquí es una decisión del enfermo, de buscar ayuda en mi problema, en el liderazgo de la iglesia. En obedeciendo a la palabra, yo busco en la autoridad de la iglesia que oren por mi situación, porque va a haber bendición cuando obedezco la palabra y busco la autoridad. Dice a los ancianos es un tipo de gobierno que tienen algunas denominaciones, otras tienen pastores, otras tienen obispos. Se está refiriendo a la autoridad de la iglesia, que busques esas autoridades para que oren, lo unjan con aceite y oren en el nombre del Señor. Ungirlo con aceite, orar y ungirlo en el nombre del Señor. Pero la decisión es de la persona personal con Dios, de buscar a los ancianos de la iglesia. Es diferente al afligido. La iniciativa sale del enfermo. Hace 50 años, a mí me la han contado, yo no había nacido, que no había teléfonos móviles, no sé si vosotros lo habéis conocido. En algunas casas, yo creo que no hay nadie más mayor que yo, qué vergüenza. Ni está Pepe, ni está Vicente. No había teléfono móvil hace 50 años. Y en algunas casas tenían fijo, no todas, eso me lo han contado a mí, En algunas casas tenían teléfono fijo, poquitas casas. Y los domingos, después de la congregación, cuando terminaba, había la costumbre de algunas iglesias que el pastor se ponía en la puerta y la gente iba saliendo y el pastor los iba despidiendo. Y la gente solía decirle: mire, pastor, tengo un problema que me gustaría que me visitara y compartirlo con usted. Ahora, con el móvil, con el teléfono, pues ya no se visitan las personas ni tampoco invitan a los pastores a que vayan a visitarlos. Pero antes se solía hacer esas cosas. Y el pastor tomaba nota: bueno, pues lunes tengo que visitar a Paquito, miércoles a Amparín, jueves. Y iba a visitarlos, y el pastor era una autoridad espiritual en la familia. Y les hablaba, arreglo la palabra de Dios, y los orientaba en relación al matrimonio, en relación a los hijos, en relación a la vida del día a día. Era una autoridad y tenía autoridad, y las personas reconocían esa autoridad y buscaban al pastor o al líder de la iglesia. Hoy todo eso se ha hecho muy light y ya nadie necesita ayuda pastoral, nadie necesita consejo pastoral, cada uno vive a su aire, va por donde quiere, va como quiere, y así vemos la iglesia de pobre y de raquítica. Necesitamos ayuda espiritual.
Hay un dicho aquí en España, me imagino que será también común en muchos países, al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Si necesitas de la presencia de Dios, busca hermanos maduros que te ayuden a crecer espiritualmente. No busques al chismoso, no busques al alcohólico, no busques personas que van a afligir tu vida espiritual. Busca personas que edifiquen tu vida. El aceite era una medicina de aquellos tiempos que servía para aliviar el dolor o las heridas. Y hay un caso muy bonito en Lucas capítulo 10. ¿Alguien lo conoce? Del buen samaritano. Sé que pasó el sacerdote, el levita, no echó ni caso, pero pasó el samaritano y, a hacerlo breve, sé que vendó sus heridas ungiéndolas con aceite y vino y lo llevó al mesón. El aceite se usaba, en la Biblia el aceite tiene distintos significados, pero uno de ellos es usarlo como medicina para aliviar el dolor. Hay muchos casos en la Biblia de ungir con aceite. De sanidad hay poquitos, pero la utilidad del aceite es muy bíblico. Yo he visto casos de personas que han sido ungidas con aceite en la enfermedad y Dios ha hecho un milagro de sanidad. Lo he contado como 25 veces, pero hoy va a ser la 26. Yo y mi esposa, que vivimos en Guinea Ecuatorial, a los 6 meses de estar allí, estaría los 5 o 6 meses, yo cogí la malaria y estuve muy grave, al punto que ya la misión que nos mandaba aquí de España ya estaba para mandar el billete para sacarme de Guinea y ingresarme aquí en el hospital, porque allí no había medios para curarme. Y entonces, 2 o 3 días antes de porque el avión solamente salía los domingos, no había otro vuelo que saliera de Guinea. Y unos días antes estaba en la cama con una malla de tela para que no picaran mosquitos, y vino un grupo de pastores, no me acuerdo, o sea, yo estaba muy mal. Vino un grupo de pastores, y me acuerdo el que llevaba la palabra era un americano, y entonces ellos quitaron la tela, todos rodearon la cama, me ungieron con aceite, lloraron por sanidad, un poder del Espíritu Santo. No es que sea yo salí corriendo, no. Pero al otro día hubo una mejoría. Fui a que me hicieran análisis, y una hepatitis que tenía tóxica, por eso era el motivo de sacarme de tantos medicamentos que me había dado, ni se había curado el paludismo y me había producido una hepatitis tóxica. Pues al otro día cuando fui, los análisis estaban perfectos, y yo en unos cuantos días empecé a mejorar y ya contento, feliz, todo, y dije, llamamos a la misión, anula el billete, Juan no se va, Juan no se vuelve. Yo te doy testimonio que me ungieron con aceite, oraron en el nombre de Jesús y Dios me sanó desde una muerte, no digo segura, porque para Dios todo es posible. Hay milagros y yo quiero que nos salgamos de aquí con esa convicción que Dios quiere usarnos para hacer milagros, y nos falta disponernos para estar más en las manos del Señor, más dispuestos. Olvidémonos de tantas cosas que nos agobian, que nos quitan el sueño, que nos ponen nerviosos, el trabajo, los pagos, el alquiler, la hipoteca, el coche que me está roto. Descansemos más en el Señor, Santiago explica aquí de la brevedad y de la fragilidad de la vida del hombre. No nos olvidemos de eso. Lo primero tiene que ser Dios en nuestra vida, y algo va a pasar en tu vida, algo va a pasar en mi vida. Creo que está todo bien claro. ¿Está todo bien claro? El consejo de Santiago es que busquemos a Dios en cualquier aflicción de nuestra vida. No olvidemos los consejos de Dios. Dios te quiere bendecir. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración del justo. Dice Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los soberbios, pero oye la oración del justo. El Salmo 34:19 dice, muchas son, ¿cuántas? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor.
Entonces, si salimos de aquí convencidos que Dios hace milagros y que tú puedes ser usado por Dios para hacer milagros, algo va a pasar en tu vida, en tu contorno, en la familia y, cómo no, en el pueblo de Dios y en la iglesia. Que el Señor os bendiga.